Bienvenidos a Evidencia, un podcast presentado por Juan Carlos Navarrete. Control que escala. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. En lugar de meternos a analizar una empresa en particular, vamos a ver el panorama completo. México y sus datos económicos proyectados para 2025. Así es, pero ojo, no lo vamos a ver como si fuera un noticiero, lo vamos a tratar como lo que es, un gran caso de estudio. Vamos a analizar las finanzas públicas como si fueran el estado de resultados, el P&L, de una corporación enorme. El objetivo, sacar lecciones de control, de evidencia y de estrategia que cualquier empresario, cualquier director, puede y debe aplicar en su propio negocio. Muy bien, pues entremos en materia. El punto de partida de cualquier diagnóstico serio es siempre el mismo: contrastar la narrativa contra la evidencia pura y dura. Y aquí, como vemos, la brecha es gigantesca. Se nos proyectó un crecimiento muy optimista del 3.0% para el PIB. Pero la realidad, los datos observados, nos regresan de golpe a un rango entre 0.5 y 0.7%. Esta para mí es la primera gran bandera roja para cualquier director. Cuando el reporte que te presentan no checa con los KPI reales de la operación, tienes un problema fundamental, no solo de control, sino de visión. Hay un desenfoque total. Exactamente. Y justo eso nos lleva al primer capítulo de nuestro análisis: la calidad de ese supuesto crecimiento. Porque, a ver, un número positivo, por más chiquito que sea, a veces puede esconder debilidades estructurales muy serias. No es suficiente con decir crecimos. La pregunta correcta es cómo estamos creciendo y, sobre todo, si ese crecimiento es sostenible en el tiempo. Ahora miren, esto que vemos aquí es un punto muy técnico, casi contraintuitivo, pero es clave. Vemos que la balanza comercial tiene un saldo positivo. La narrativa oficial, por supuesto, podría vender esto como un gran éxito, como una señal de fortaleza. Pero aquí es donde entra la lupa del nerd tech financiero. La evidencia, cuando te metes a ver el detalle, te cuenta una historia completamente diferente. Históricamente, estos picos en el saldo positivo se dan porque las importaciones se desploman. ¿Y por qué se caen? Porque la demanda interna, el consumo, está débil. La gente no está comprando. En realidad, es una señal de contracción. Es el clásico caso del P&L que se ve bien, pero por todas las razones incorrectas. Y esa misma debilidad interna nos lleva directo al corazón del problema: el desequilibrio financiero del Estado. Pensemos de nuevo en esto como el estado de resultados de una empresa. La pregunta más básica de todas es, ¿tus ingresos te alcanzan para cubrir tus egresos de forma consistente? Cuando la respuesta es un no crónico, ya no tienes un problema de un mal trimestre, tienes un problema estructural en tu modelo de negocio. Y aquí está la evidencia fría de ese problema. La meta oficial era mantener un déficit por debajo del 4%. Pero la medición real, la que importa, que son los requerimientos financieros del sector público, llegó al 4.7%. Esto, traducido al mundo corporativo, es como fallar tu presupuesto por un margen enorme. No es una pequeña desviación, es una señal clarísima de que la planeación financiera está completamente desconectada de la ejecución real. No hay control. Y si nos vamos a la línea de arriba del P&L, la de los ingresos, vemos que está totalmente estancada. No se logra romper ese techo de menos del 23% del PIB. Correcto. No hay un motor de crecimiento claro en los ingresos que pueda al menos soportar un aumento en los gastos. La entrada de dinero es la misma. Y aquí, esta es la otra parte de la pinza. Mientras los ingresos están atorados debajo del 23, los egresos ya andan rondando el 27%. Esta brecha, este diferencial de 4 puntos, es la definición perfecta de una operación insostenible. No hay que ser un genio de las finanzas para entender que si gastas 27 y ganas 23 una y otra vez, vas directo a una crisis. Es matemática pura. Totalmente. Y el siguiente nivel de análisis, como lo haríamos en cualquier empresa, es preguntarnos: ok, ya vi que gasto más de lo que gano, pero ¿en qué se me está yendo el dinero? Porque no todo el gasto es igual. Exacto. Hay gasto que genera crecimiento a futuro, que es la inversión, y hay gasto que es simplemente consumo presente. La composición de ese 27% es lo que de verdad te dice cuál es la estrategia a largo plazo, o si de plano no hay ninguno. Esta gráfica es una maravilla para ilustrar el dilema. La barra de la izquierda representa toda la recaudación del impuesto sobre la renta. Todo el ISR del país. Y la barra de la derecha es únicamente el gasto en pensiones, jubilaciones y becas. Fíjense bien, el gasto social, por sí solo, ya se come y supera a la principal fuente de ingresos del gobierno. Estratégicamente, esto es una alarma de incendio. Estás usando todo tu motor principal de ingresos para fondear un solo concepto de gasto corriente. Y esta cita lo remata de una forma brutalmente honesta. Toda la recaudación de impuestos no alcanza a cubrir obligaciones ni compromisos con pensionados. El punto aquí es que el modelo operativo, así como está diseñado, es insolvente.
Cualquier director financiero que viera estos números en su empresa sabría en ese mismo instante que necesita una reestructura radical y la necesita ya. Y claro, aquí está la consecuencia directa de ese modelo. Para poder pagar ese gasto social que no para de crecer, tienes que sacrificar algo, y lo que se sacrifica es la inversión. Exacto, la inversión física, la que construye carreteras, puertos, infraestructura, la que genera crecimiento a futuro, está en sus niveles más bajos de la historia. En términos de sistemas, es como si estuvieras canibalizando el presupuesto de mantenimiento, de desarrollo y de innovación, solo para poder cubrir la nómina. Es una receta para el desastre operativo a mediano plazo. Y este problema macro se ve reflejado en las unidades de negocio, por así decirlo. Veamos el caso de Pemex. Nos reporta un saldo positivo, pero la causa raíz de ese saldo positivo es un recorte masivo en CAPEX, en inversión. Es el equivalente a que una fábrica venda su maquinaria para poder pagar los sueldos y luego presuma de tener ganancias. Eso no es eficiencia, es una crisis de flujo disfrazada, producto de la falta de procesos gobernables. Y lo mismo vemos en el IMSS y el ISSSTE, un modelo de gasto enorme sin un fondeo que sea sustentable y, sobre todo, auditable. exactamente. Y bueno, después de este diagnóstico, que la verdad suena bastante pesimista, viene la parte que realmente nos importa. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Cómo podemos traducir todo este análisis macro en principios de gestión que sí sean aplicables para una empresa que quiere escalar, pero que quiere hacerlo con orden y con control? La pregunta clave que todo dueño, todo director debe hacerse es esta. ¿Cómo paso de la narrativa bonita, del vamos muy bien, a la evidencia real auditable en mi propia operación? Y más a fondo, ¿cómo me aseguro de no estar cayendo en las mismas trampas de autoengaño que vemos a nivel nacional, solo que a una escala más pequeña? Aquí es donde entra nuestro ciclo de control. Primero, lo básico, validar la data. Así como vimos con el PIB, no te creas la proyección optimista. Exige ver el dato real, el del sistema, el de la cuenta de banco. Segundo paso, analizar el flujo. El caso de Pemex es un ejemplo perfecto. Un estado de resultados positivo no significa absolutamente nada si tu flujo de caja depende de dejar de invertir en el futuro. Tercero, asegurar la sustentabilidad. Tienes que priorizar conscientemente la inversión que genera retornos sobre el gasto que solo consume recursos y no aporta al crecimiento. Y finalmente, el paso que amarra todo. Implementar procesos gobernables. Todo este desorden que acabamos de analizar es, en el fondo, producto de una operación que no tiene sistemas auditables, que no tiene procesos replicables que garanticen que la evidencia es la que manda, y no la opinión o la narrativa del momento. Y creo que este es el pensamiento final. La escala, ya sea de un país o de una empresa, no es producto de la casualidad ni de la buena suerte. Es el resultado directo del control operativo, de la evidencia auditable y de una visión clara de largo plazo. Las reglas del juego al final son exactamente las mismas. Gracias por escucharnos. Esto fue Evidencia, bajo la dirección de Juan Carlos Navarrete. Es importante mencionar que este podcast ha sido generado con inteligencia artificial, bajo la estricta supervisión y curación de contenido de nuestro equipo para asegurar el rigor técnico. Nos vemos en el próximo episodio para seguir construyendo el control que tu empresa necesita para escalar.